Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. De sus posesiones y la incertidumbre también. Y la frase, cuando pases, no es condicional, es una afirmación concreta. Dios no promete evitar el sufrimiento, sino acompañar a su pueblo en medio de él. Y las aguas y ríos tienen también en la Biblia un simbolismo del caos, del peligro incontrolable y momentos que amenazan con destruirnos. El pueblo había pasado, recuerdan, literalmente por aguas como en el Mar Rojo, y Dios se había manifestado allí de manera portentosa. Por lo tanto, recuerda que Dios no niega el dolor, pero su presencia prometida es real. Cada prueba que enfrentamos no es señal de abandono, sino oportunidad para experimentar su cercanía. Y aunque la enfermedad avance o la tristeza golpee tu vida, la presencia de Dios es constante. Él no está distante, está en el río contigo, diciéndote: toma mi mano, vamos a cruzar juntos este río caudaloso. En segundo lugar, la promesa de protección es real. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego en la Biblia representa una prueba intensa, también purificación o sufrimiento profundo. El escritor bíblico dice en los capítulos 13, versículo 9 de Zacarías: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Dios no promete que no habrá fuego, sino Él te dice que no te quemarás. Esto nos recuerda lo que vivieron aquellos jóvenes hebreos en Babilonia cuando fueron lanzados al horno ardiente, pero la presencia de Dios estuvo a su lado y no se quemaron. El fuego no desapareció, pero no tuvo poder para destruirlos. Y recuerda en este instante, donde quiera que tú te encuentres y cualesquiera sea la situación que estés viviendo, Dios no siempre apaga el fuego, pero siempre entra en el horno contigo. Y aunque la enfermedad no se detenga o la pérdida del ser amado dejó un vacío muy grande, que tu fe no sea consumida. Él está siempre a tu lado. Y finalmente, Dios se revela como tu ayudador. Dice el versículo final: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. La base de esta promesa no es nuestra fuerza, sino es quién es Dios. Isaías usa 3 nombres extraordinarios aquí. En primer lugar, yo, Jehová, el Dios que cumple sus promesas. En segundo lugar, Dios tuyo, un Dios personal, no lejano, alguien que sabe, que te conoce y sabe perfectamente lo que has vivido en esta semana, tus alegrías, tus tristezas. Y finalmente, tu Salvador, el que te rescata, te acompaña, te restaura, te redime y le da sentido a cualquier dolor, a cualquier aflicción que tú estés atravesando en este momento. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios. Él no cambiará jamás. Aunque todo cambie, dice la palabra que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y apreciado amigo,
donde quiera que tú estés en este instante, ya sea volviendo a casa o quizás recostado en la cama de un hospital o en tu propia habitación, cuando la enfermedad roba nuestras fuerzas y cuando el duelo muchas veces apaga nuestras sonrisas, ese Dios permanece firme. Dios es tu Salvador. Dios está presente en cada instante de tu vida. Vamos a orar al comenzar este programa. Oh Padre querido, estamos aquí juntos reflexionando acerca de lo que dijo el escritor bíblico en el libro de Isaías. Gracias por tu promesa. Gracias porque has prometido estar a nuestro lado en medio de las aflicciones, en medio del fuego de la prueba, en medio de los ríos tormentosos, de las tempestades más oscuras. Señor, tú has prometido estar al lado de cada uno de tus hijos. Acompaña en este momento a cada hijo tuyo, consuela a cada corazón, fortalece a quien lucha con una enfermedad, sostiene a quien llora la pérdida de un ser querido, y que tu presencia sea más fuerte que las aguas y más poderosa que el fuego, Señor. Y usa esta noche el testimonio de Elizabeth para que traiga esperanza y fortaleza a aquellos que nos toca transitar por el valle del dolor. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como comenzamos tu programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy. Sean todos bienvenidos y por favor, si tienes un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes en Radio Internacional Adventista, aquellos que nos escuchan también a través de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Elizabeth Mendizábal. Bienvenida a Esperanza que Sana. Tus saludos, Elizabeth. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches a todos los radio oyentes de Radio Nuevo Tiempo. Qué gran privilegio el poder estar aquí en este programa muy importante. Realmente es una esperanza que sana. Y muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a Dios porque me va a permitir contar lo que Él ha hecho por mí aún ahora en estos tiempos, ¿no? En su palabra hay muchos milagros que hizo en esa época, pero ahora también los hace y yo soy un testimonio vivo de ello. Gracias Elizabeth por aceptar venir aquí y compartir tu testimonio, que sin lugar a dudas será de fortaleza y de ayuda a aquellos que nos toca caminar, transitar por estas circunstancias duras como el cáncer u otras enfermedades. Elizabeth, ¿cómo recuerdas ese momento en que recibiste la noticia del diagnóstico y que te daban solo 3 meses de vida? Sí, mire, pastor y radio oyentes, justo hoy, 24 de octubre, hace 5 años, me encontré palpando el tumor. Y bueno, fue muchas emociones encontradas, pero nuestro buen Dios ya había estado preparando el camino para yo poder no recibir sola esta noticia, sino llegaron mis hijas, mis yernos, mis nietos, mi esposo más. Y justo fue el cumpleaños de mi segunda hija, que hoy también cumplió años. Y pues es en esa época un poco difícil, ¿no? En la pandemia. Felizmente, por la gracia de nuestro buen Dios, no me desesperé, no llegué a la desesperación, porque todavía tenía una esperanza, ¿no? Puede ser tal vez una grasita que se ha amontonado ahí. Pero luego, antes de la semana, ya uno de mis familiares, ¿no? Mi yerno específicamente sacó ya la cita para que me puedan hacer la mamografía, la ecografía, lo cual dio el resultado
de que el cáncer de mama era cierto que estaba ya en mi persona. Y que bueno, pues estaba en un estadio en el máximo, ¿no? Del 1 al 6, en el 6 ya estaba. Entonces era de que yo inmediatamente tenía que viajar a la capital, porque yo vivo en Cerro de Pasco, en Guayay específicamente. Entonces, ya pues esa semana se empezó ya a hacer para ya realizar el tratamiento. Fue momentos que le digo, que tuve el sostén de la familia, pero bueno, Dios a través de la familia, de los amigos, me sostuvo a no llegar a la desesperación y a creer, pues no, porque realmente el cáncer es sinónimo de muerte ya. Y más aún, claro, el médico en ese momento no me dijo que era a los 3 meses, pero yo veía en el rostro del médico la urgencia de que ya me deberían de iniciar inmediato el tratamiento. Y bueno, todavía siempre uno duda, ¿no? Dice, no, mejor voy a buscar otra opción, y la otra opción decía, no, inmediata la operación. Pero el otro, el médico decía, no, vamos a ver y vamos a hacer un tratamiento como resulta. Entonces el médico me dijo, no, necesita que ya se empiece y que vamos a empezar con la quimioterapia. Y usted sabe que cuando ya se inicia este proceso es una cosa que también vas a lo desconocido, porque no sabes qué es la quimioterapia. Muchas veces yo escuché y decía, eso es horrible. Las sensaciones son muy feas. Entonces yo me imaginaba, decía, ¿cómo irá a hacer esto? Pero el doctor, también me dio las palabras de paz, las palabras de consuelo, y me dijo, mire señora, la quimioterapia no es nada del otro mundo. Usted lo va a recibir, pero usted tranquila, porque usted no es la única persona que va a recibir. Usted ponga de su parte, y si usted dice que conoce a Dios, pues confíe en Él, no se desespere. Una antalgina es una quimioterapia que ustedes están tomando, y muchas veces a eso no lo tienen miedo, pero no hay que tener miedo, señora, me decía. Y me animó a no tener ese temor y a no desesperarme. Y empecé el proceso, ¿no? Me dijo que deberíamos de darme 8 quimioterapias. Gracias, hermana apreciada Elisa, por compartir este momento. Y es verdad, ¿no? Cuando nos dan una noticia de esa naturaleza, el temor puede asaltarnos, ¿no? Reaccionamos de diferente manera las personas, ¿no? Así es. Pero como usted muy bien dijo, el soporte de la familia, de los amigos, y especialmente también del personal de salud, una gratitud muy especial al personal de salud que nos escucha en este momento, a lo largo de la semana, los médicos, las enfermeras, los técnicos, que ponen siempre, ¿no?, todo el corazón, el entusiasmo, las ganas, el trato para ayudar a aquellos que llegamos buscando de una u otra manera pues recuperar nuestra salud. Y pues a veces la vida se parte en dos, ¿no? Cuando enfrentamos un diagnóstico, antes y después de la noticia, ¿no? Siempre hay un antes y un después, pero en ese después ese es extraordinario, ¿no? Porque ahí es donde Dios hace sus mayores milagros, y usted lo ha experimentado. Y sabemos pues que, Elizabeth, tú pasaste por quimioterapias, una cirugía y muchas sesiones de radioterapia. ¿Qué momentos fueron los más difíciles en este proceso y cómo lograste sobrellevarlos? Bueno, las 3 etapas son etapas muy diferentes. Y bueno, la quimioterapia, pues cuando ya empiezan a ponerte ya el cabello, ¿no? El cabello, bueno, a mí empezó a caerse, que fue algo traumático, porque uno me empiezo a peinar y sale no un poquito de cabello, sino un trozo. Entonces esa es una sensación muy fuerte. Luego ya te cortan el cabello, es otra sensación, ¿no? Sin cabello, imagínate, todo peladito.
es otro dolor que te viene. La operación igual, la operación, bueno, yo sentía esa sensación de cómo una parte de mi cuerpo me van a quitar. Y me dolía eso, me dolía, y yo decía, ¿cómo me van a quitar? Y oraba al Señor, Señor, que por favor no me quiten. ¿Cómo voy yo a quedarme sin la mama? Y me recordaba porque esas mamas habían alimentado a mis hijos. Las había dado vida a través de ellos. Y sentía ese dolor, pastor, de cómo voy a perderlo. Señor, no quería, me resistía a ser operada. Pero igual el médico, ¿no? El doctor Stewart Luyo me decía, hija, es necesario este proceso. Mis yernos me hablaban, mi nuera, mis hijos, mi esposo me decían, pero es por tu bien, Eli. Pero yo decía, no, ¿cómo mi parte de mi cuerpo me van a hacer si este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ahí decía, ¿qué he hecho con mi cuerpo? Y me ponía a pensar, si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿será que no lo he cuidado bien? ¿Por qué? Y habían muchas preguntas y muchas interrogantes, pero el doctor ya veía de qué pasaba el tiempo que me debía operar y me dijo, a mi hija Andrea le mencionó y le dijo, ya llegó un médico que es muy bueno en estas operaciones. Y bueno, el 26 de julio entré a operación. Pasó ese tiempo donde también ya me restablecí con el apoyo de la familia, con el apoyo de los hermanos, con las muchas oraciones de los hermanos de las diferentes iglesias donde mis hijos asisten. Inclusive a mis hijas le apoyaron los de la iglesia de Los Pinos en hacer ayuno. Hermanos, pastor, fue una sensación tan bonita que el Señor me ha permitido pasar, y como dice aquí en su palabra, ¿no? Cuando pases por las aguas yo te sostendré. Sentí el brazo del Señor que me hacía pasar cada etapa. Igual en la radioterapia, tú no sabes a lo que vas, cómo es. Igual la sensación de estar ahí tirada, como más de 15 minutos para recibir, ¿no? Esos flashes que te envía. ¿Y quién me sostuvo? Dios. Amén, amén. Gracias, Elizabeth. Y apreciados amigos, donde quiera que tú te encuentres, cualquiera sea el tratamiento que tú estés llevando, comprendemos aquellos que hemos pasado por uno u otro, sabemos lo que significa cuando el cabello se nos cae, cuando no tenemos apetito quizás para consumir los alimentos, cuando hay fatiga, ¿no? Y una serie de malestares diversos que enfrentamos, pero en medio de eso, ¿no? Ese Dios poderoso nos sostiene. Y gracias, Elizabeth, por abrir tu corazón. Sé que estos son momentos donde nuestros sentimientos son muy particulares, porque recuerdas, ¿no?, lo que viviste, esos momentos difíciles al enfrentar la cirugía. Y a veces no entendemos el proceso, ¿no? Pero cuando miramos atrás vemos huellas de un Dios que nunca nos dejó solos, ¿no? Y en cada lágrima Él estaba allí, en cada noche difícil Él sostenía tu corazón. Así es, pastor. Es verdad, ¿no? Y pues, apreciados amigos, aún en medio de la quimioterapia, la cirugía o el cansancio, recuerden que Dios sigue siendo Dios y su amor permanece siempre fiel. Sí, sin duda, el amor de Dios es tan especial, pastor, que en cada etapa que fui pasando de estos 3 momentos, me sostuvo, dándome el valor para yo también poder compartir el amor de Dios. Uno con el médico oncólogo quien me trataba, y otro también con las personas con las que me atendían, con el que me operó, y también con las enfermeras quienes me
me atendían, ¿no? en el día de la operación, y también encontrando muchos amigos en los cuales tuve la oportunidad de repartir los libros de la esperanza, de que a pesar de que estamos en estos problemas, vamos a salir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, no, yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Y cuando uno tiene esa seguridad de que esa palabra escrita dice así, esa promesa se cumple, solo hay que reclamarla. Y eso es lo que hacía, ¿no? De decirle, Señor, tu palabra dice que tú vas a estar cuando pase por las aguas, cuando pase por el dolor, cuando pase por los qué será, cómo será. Pero ahí yo sé que tú me vas a sostener, Señor. Y eso es lo que Él ha hecho. Y muchas veces y muchas noches he sentido el abrazo de nuestro Padre. Amén. Gracias, Elizabeth. Y pues, si desea que hagamos una oración al finalizar el programa, por favor escriba al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Eli, tú me contabas que durante las quimioterapias, que obviamente son duras, difíciles, no podemos minimizarlas porque enfrentamos todo lo que hemos pasado por esa circunstancia, pero tú cantabas, ¿no? Colocabas himnos de esperanza. ¿Qué significó esta etapa particular de adorar a Dios en medio del dolor? Sí, la experiencia fue muy bonita, porque el doctor me decía, ¿no? Mire, Elizabeth, te voy a poner en la televisión para que tú vayas viendo las noticias. Y yo le digo, doctor, por favor, las noticias me van a llevar más rápido a lo que de repente me vaya a ir. Porque son todas muy, muy fuertes las noticias, no me van a ayudar. Por favor, entonces, ¿qué te pongo? Me dice. Le digo, por favor, póngame Radio Nuevo Tiempo, la televisión Nuevo Tiempo. Y buscó, no lo encontró y no hay, me dice, no capta. Bueno, entonces póngame himnos adventistas, ¿no? Entonces en karaoke lo puso. Y desde la primera quimioterapia que me empezó a poner, me duraba 2 horas la puesta de la quimio. Y me ponía a cantar, ¿no? Porque los karaokes pues te muestran paisajes muy bonitos, los ríos, los valles, el verdor del campo. Y sobre todo esos himnos que te dan la esperanza, ¿no? Cristo es el mejor amigo, le importará a Jesús, en Cristo hallo amigo. Y cuando tenía temor decía, no te dé temor. Entonces habían muchos himnos que pasaba el tiempo que ni me daba cuenta, ni tenía la sensación del medicamento que estaba poniéndome, sino que me metía en el canto y era una paz increíble. Y sí, pues el doctor también, ¿no? Él me decía, qué bonitos paisajes, qué hermoso, ¿dónde usted se reúne? Entonces era momento de decirle, esta es la iglesia adventista, donde nosotros adoramos al Dios verdadero, un Dios que ahora también hace milagros, le decía, ¿no? Qué bueno, señora, me decía, sigue cantando. Y mis familias, mi esposo, mis hijos, quienes me acompañaban, y hoy me hicieron recordar, porque también vino una delegación acompañándome ahora, mis hijos, y ellos, el doctor decía, no, tu mamá está cantando, ¿eh? No se preocupen, todo está bien. Y terminaba la sesión y salía bien, salía tranquila, salía en paz. Realmente el cantar es una sensación muy, muy, muy bonita, la cual animo a que cuando uno esté triste, cuando uno está en dificultades, pues cante, porque tenemos un himnario con 200, 600 y tantos himnos que te levantan el espíritu. Gracias Eli, pues por compartir este momento especial. Y recuerden que cuando el dolor llega, cuando la circunstancia puede ser muy dura, aparece la fe para cantar en medio del dolor, ¿no? Y cuando encontramos, vamos a la Biblia, vamos a encontrar registros muy particulares que nos hablan del valor del canto, ¿no? Cantó el pueblo de Dios cuando cruzó el Mar Rojo, ese canto extraordinario de liberación.
cantaron Pablo y Silas mientras estaban en la cárcel a medianoche, en medio de la circunstancia más difícil, ¿no? Pues hay un valor extraordinario. Así que, amigo, donde quiera que tú te canta, no dejes de cantar, alaba a Dios aún en medio del dolor, de la circunstancia. Dios no siempre va a detener la tormenta, pero nos va a enseñar a navegarla con esperanza, avanzar, cantando, alabando y agradeciendo a ese Dios todopoderoso. Por favor, si tienes un pedido de oración, escribe al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Tú seguiste trabajando como regidora municipal, porque entiendo que tú trabajaste durante un periodo del año 2019 al 22, ¿no? en la Municipalidad Distrital de Guayay. ¿Qué impacto tuvo el apoyo de la comunidad, ¿no? Cuando se enteraron de lo que estabas viviendo? Sí, bueno, gracias a nuestro Señor, tuve la oportunidad de que en el año 2019 hasta el 2022 fuera elegida como regidora del distrito a donde yo pertenezco. Y bueno, el año 20, en octubre, el 24 de octubre del año 2020, me encuentro ya el cáncer. Bueno, me diagnostican el cáncer. Y bueno, fue pues esta etapa de la gestión un poco con lo de la pandemia, ¿no? No se podía trabajar, había muchas restricciones. Pero como autoridad de la población, juntamente con el alcalde y el grupo de regidores, más los funcionarios de la municipalidad, teníamos pues que continuar con la responsabilidad con la que habíamos adquirido con la población, y bueno, teniendo todos los controles y todos lo que debíamos de evitarnos
realizar, lo hacíamos, ¿no? Bueno, felizmente no fui contagiada por COVID, ninguno de los que estábamos también ahí. Y es cierto lo que el Señor dice, ¿no? En su palabra, donde tú estés serás una bendición. Y yo le reclamaba eso al Señor, le decía, tú le dijiste a Abraham, a donde quiera que vayas y donde estés, tú vas a ser una bendición. Entonces, con esa promesa yo decía, Señor, tú haz que yo sea una bendición en esta población y en este cargo. Bueno, en una sesión de consejo les tuve que decir que fui diagnosticada de cáncer a los regidores y también al alcalde, ¿no? Y se sorprendieron, pero me agradó la solidaridad con lo que todos me abrazaron. Vas a salir de esta, me decían, vas a salir de esta porque en ti vemos que tú confías en Dios. Y luego se enteraron los funcionarios igual. Todos me abrazaban y me decían, señora Eli, vas a salir adelante. Sabemos que tu Dios no te va a desamparar. Y bueno, los trabajos continuaban y en un momento se presentó una situación donde deberíamos de estar en una reunión ya con una parte de un barrio, ¿no? Entonces siempre hay personas descontentas y que te manifiestan. Y bueno, decían sus descontentos, pero en una de esas, ¿no? Yo salí a hablar, tuve la palabra y les digo, mire, a pesar de que hay dificultades y en la época en la que nos encontramos, estamos haciendo lo que debemos hacer. El problema que se ha presentado va a tener solución. Y bueno, si ustedes mencionan de que uno no está trabajando, miren, les digo, yo no estoy, muchas veces no me verán aquí en la población porque yo estoy tomando sesiones de quimioterapia. Y bueno, si ustedes tal vez duden, le digo, no, mire, me saco la gorra porque allá por el frío uno también usa la gorra y muchas personas no se dieron cuenta que yo estaba en ese tratamiento. Entonces se silenciaron y bueno, dieron ahí, ¿no? De que a pesar de ello estábamos ahí al frente de la batalla, como se dice. Y luego ya de esa época empezaron a estar pendientes de mi salud. Se le encontraban a mi esposo, ¿y cómo está doña Eli? O yo iba, pues, después de la quimioterapia ya me iba a las actividades, ¿no? Porque cada 21 días me ponían la quimio y retornaba a las sesiones. Igual, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? Me preguntaban todos. Eli, ¿no? Perdón, ¿y cuántos años tenías en ese tiempo? 57. 57 años tuve. Y así, entonces, la gente fue muy solidaria también, los pobladores conmigo. Y eso también hizo pues de que yo les podía decir, sí, el Señor me está ayudando. Confíen ustedes también en Dios. Gracias, Eli, porque pues nos muestras tú, ¿no? Que tú no quisiste realmente romper ese nexo amical, ¿no? De amistad y de compañerismo con el trabajo y con todos los funcionarios de la municipalidad, porque considerabas que era importante también el aspecto social, porque, y claro, cada uno experimenta su enfermedad o lo que está viviendo de manera muy, muy íntima, y cada uno respeta eso, pero algunos, como en el caso tuyo, ¿no? Porque otro hubiera dicho, no, yo voy a descansar o voy a pedir licencia por 1 año o 2 años, ¿no? O voy a renunciar, que otra suma. Pero Dios te dio la fortaleza para que tú, en medio del dolor, tú sigas trabajando, sigas realizando tus funciones. Y viste tú ahí, ¿no? Que esa comunidad se hizo más solidaria, y la iglesia también, porque cuando una comunidad ora, no hay enfermedad que apague la esperanza, y eso es lo que brillaba en ti y las personas veían también en cada momento de tu vida, ¿no? Sí. El Señor no sabe usted, como le digo, pastor, Él me ha sostenido. No sabe usted como a un niño lo levantas para que ese dolor no sea transmitido a los demás y que ellos no se sientan agobiados, sino que le daba la mayor alegría de poder
que no sintieran eso lo que yo sentía. ¿No? Un día uno de los ingenieros me vio bajar de las escaleras tan rápido y me dice: señora regidora, usted no está enferma. Y le digo: porque mi hermana de mí tuvo cáncer y no estaba como usted, me dice, ¿no? Entonces yo le decía: pues esa es la diferencia cuando el Señor nos sostiene. Bueno, esa es la diferencia. Y lo bonito que hemos pasado estos 4 años era de que en esa época de COVID orábamos con los de la municipalidad, con los funcionarios, porque había a veces familiares en las que estaban en situaciones críticas de salud. Y no orábamos. Y un día una de las señoras me dice, una de las funcionarias me escribe y me dice: señora Elita, me dice, mi papá ya se está muriendo. Por favor, usted ore, a ti te va a escuchar Dios. Entonces yo decía: no ha sido en vano que siempre les he hablado. Y entonces le digo: esa oración va a ser más escuchada por tu papá, que pida, que ore, que él pida, le digo, y también yo voy a orar. Como en medio del dolor y la prueba, tú pudiste ser instrumento de bendición, ¿no? Y animar a otros. Y apreciado amigo, donde quiera que tú te encuentres, recuerda, la prueba que estás viviendo, la circunstancia difícil que estás pasando, tiene un propósito, ¿no? No te quedes en silencio. Hay otros, si tú estás viviendo un dolor que tiene una magnitud que para nosotros pues siempre es grande, lo que uno experimenta es devastador, ¿no? Pero hay otros que están también pasando momentos quizás mucho peores de lo que nosotros vivimos y a veces no lo percibimos así. Y tú, en medio de tu dolor, de tu tratamiento, de tu lucha, de tu cansancio, de tu fatiga, tú seguiste animando a otros. Ahora, los procesos pues, o los tratamientos diversos que uno tiene cuando enfrenta esta enfermedad son fatigantes también, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas noches, no podía dormir, ¿no? Tenía esas noches, dormía poco y me despertaba en la madrugada y yo me iba a orar, no encontraba otra cosa que hacer. ¿Qué podía hacer? ¿No? Sí, era correr a los brazos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy en tus manos. Y tú has vivido esa experiencia muy particular y parecida también, como creo que muchos lo viven, ¿no? Al no conciliar el sueño. Pero ¿dónde más vamos a ir, ¿no? Y tú conversabas conmigo también ahí fuera de cabina, que esas madrugadas cuando te despertabas, ¿no? Ibas a buscar a Dios y eso te da paz. Sí. Bueno, antes del problema, antes de encontrarme el mal, yo ya lo practicaba, porque durante la vida que uno pasa, hay problemas de diferente índole, ¿no? Y esos problemas siempre me ha enseñado a llevarlo a los pies del Señor. Tengo 45 años de matrimonio, 4 hijos, y siempre de diferentes motivos hubo problemas. Y llevaba al Señor a través de su palabra. Y ahora aún lo sigo haciendo. Me despierto en las madrugadas, salgo de mi cama y me pongo de rodillas. Luego de contarle todo al Señor, lo que anhelo, lo que siento, luego me levanto y me voy a la palabra del Señor. Me pongo a cantar, me pongo a leer, me pongo a escribir, a subrayar lo que realmente las promesas que el Señor me da. Y cada noche que me levantaba en esos momentos de no poder conciliar el sueño, para que no me ganara el temor, tenía que leer la palabra del Señor. Y en Salmo 56:3 dice, ¿no? En el día que yo temo, en ti confío. Cuando el miedo nos quiere ganar, vayamos a la palabra del Señor, porque ahí está la promesa. Ahí dice: en el día que yo temo, en ti confío. ¿Quién escribió eso? David, ¿no? Él, los temores que tenía cuando era perseguido, los temores que tenía con los problemas que tenía con los hijos, los problemas que de ser rey, pues no es nada fácil. Él iba ahí, tenía miedo, porque como cualquiera uno tiene miedo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Pero ahí está la palabra del Señor donde te habla. Cuando inició la COVID igual, ¿no? Ahora, si se está contagiando, están muriendo, dice, van a morir las personas de tercera edad. Y ahora, ¿cómo va a ser esto?
Uy, pero en un momento escuché un mensaje que decía, ¿no? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Eso me dio la tranquilidad y la seguridad de que esa pelea del miedo, del temor al COVID, del miedo al cáncer, el Señor lo iba a pelear. Y yo decía, Señor, en esas oraciones, que se haga tu voluntad. No a mi voluntad, sino a la tuya, Señor. Porque tú quieres lo mejor para mí. La madrugada fue mi altar y el silencio mi mejor oración, dijo alguien que enfrentaba momentos duros. Y es verdad, ¿no? Cuando en la noche todo está en paz, pero en nuestro corazón no despertamos, y en medio de esa fría noche nuestro único refugio es el Señor. Y qué paz que podemos sentir, sí, al refugiarnos en la oración. Y en medio de la oscuridad, dijo alguien, yo no pedí menos dolor, pedí más de Dios. Y allí es donde uno experimenta y aprecia, amigo, donde quiera que tú te encuentres. Quizás estás en este momento en una prisión, puedes estar en este instante escuchando la radio, triste, apesadumbrado, con una enfermedad o con un diagnóstico desolador. Clama ahí en tu dolor, busca a ese Dios poderoso. O puedes estar en un hospital grande o pequeño, o quizás en tu habitación. Busca, encuentra a Dios en medio del dolor, y allí a solas con Dios vas a descubrir que no necesitas respuestas, sino solo la presencia de Dios. Y cuando el sol sale, vas a darte cuenta que ese Dios te va a sostener, te va a restaurar, así como lo ha hecho con Elizabeth y en su soberana voluntad. Él puede obrar un milagro esta noche también en tu vida. Sí, a través de su Espíritu Santo el Señor llega en la persona, ¿no? Y tenemos muchos milagros de cómo el Señor ha obrado, ha visitado a las personas, pero hay que tener esa convicción, esa fe firme de que Él ahora está obrando, ahora está haciendo los milagros, y solo que hay que pedirle con fe, y hay que pedirle en primer lugar que nos restaure el alma. Todavía en nosotros como seres humanos está el resentimiento, está la cólera, está la ira, están muchos frutos de la carne que no permiten que la sanidad llegue a uno, ¿no? Entonces eso he aprendido, pastor, he aprendido de que debo hacer una reflexión. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué problemas tengo con mi prójimo? ¿Qué problemas tengo, no con los de afuera tal vez, con los de adentro, la familia? Tal vez le he ofendido, he hecho muchas cosas negativas, pero cuando tú pides a Dios que te sane el alma, ¿no? Que te saque ese resentimiento hacia tu prójimo, la cólera, la envidia, el egoísmo. Porque a veces nosotros pedimos cosas en nuestras oraciones, pero muchas veces no decimos, no, Señor, tengo todavía ese resentimiento, esa cólera, esa envidia. Reniego contra mi esposo, mi esposa, mis hijos. He ofendido a la familia, he ofendido a los hijos. Y muchas veces, a veces al esposo lo ofendemos. Así es. Pero eso te ayuda, pastor. Eso nos cura el alma, y una vez curada el alma viene la sanidad física. Eli, hoy es un día muy particular porque coincidentemente cumple 5 años desde el inicio de tu diagnóstico. Así Pero es. como viste el milagro de estos 5 años, ¿no? Ha pasado el tiempo, estás en etapa de remisión. Ahora, ¿qué mensaje de esperanza y fe le darías a quienes están luchando contra el cáncer en este momento? Porque los que hemos sido rescatados, los que estamos en este proceso de remisión, conservamos mucha gratitud en el corazón a Dios, ¿no? Porque uno encuentra amigos, familiares, ¿no? Y dice, Miguel, mira, mi hija fue llamada al descanso, o mi esposo, o mi hermana, o mi padre, ¿no? Pero Dios es soberano, Dios tiene un propósito en nuestra vida. En el caso tuyo, 5 años han pasado
y Sí. estás aquí para dar testimonio. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas que están luchando en este momento? Hay esperanza. Hay esperanza, como es el programa, ¿no? Esperanza que sana. Y esa esperanza la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ese es el alimento que te va a fortificar para que sana el alma, para que sana tu espíritu, en lo físico, para que sanes. Esa esperanza de leer esa palabra donde hay más de 3,000 promesas va a hacer de que tú clames a Dios tal como dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Pero tú tienes que clamar. Así tú estés desahuciado, así tú estés con un diagnóstico donde te dicen que vas a tener meses de vida, que solamente denle calidad de vida. Y si esa persona que ha sido desahuciada todavía está pensando, tal vez no puede hablar, pero sí está pensando, de lo profundo de su corazón clame, como Ezequías cuando le dijo, ¿no?, que vas a morir, prepara tu casa. Pero él dio la vuelta y pidió a Dios que le otorgara años más de vida. Y el Señor lo hizo. Pero si no fuera así, pero también hay una esperanza de que cuando pasamos al descanso, que la muerte no sea algo terrorífico, sino cuando tú estás en Cristo, va a ser un sueño, pero un sueño muy lindo que cuando abras los ojos vas a buscar ese abrazo divino. Hermanos, sea como esté tu diagnóstico, no pierdas la esperanza. El Señor está atento de ti, pero solo pide, clama, y Él va a obrar. No pierdas la esperanza. Hoy hemos escuchado una historia de fe, una historia que no comenzó con un milagro, sino con un diagnóstico que parecía imposible. La historia de Elizabeth es un abrazo de Dios a quienes están cansados, un susurro al corazón que dice: no temas, yo estoy contigo. Tal vez tú no celebras 5 años de victoria, quizás estás aún en medio del camino con los tratamientos, pero el mismo Dios que levantó a Elizabeth camina también contigo, nunca lo dudes. Y si has perdido un ser querido, no dejes que la esperanza se apague, sigue creyendo. Pronto llega el día del reencuentro. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por tus promesas que hemos leído y recordado esta noche. Tú no prometiste apagar el fuego ni eliminar el agua del río caudaloso, Señor. Tú prometiste caminar con nosotros en medio del fuego ardiente o en medio de las tormentas. Hay muchos de tus hijos e hijas en este momento que están como en un horno. La enfermedad, los tratamientos queman. El miedo muchas veces se apodera. Hay otros, Señor, que están en una tormenta que pareciera que nunca termina. Pasan las semanas, pasan los meses y pareciera que todo sigue igual. Pero, Señor, en medio de esa circunstancia tú has prometido darnos paz. Por favor, esta noche te pedimos que traigas paz al corazón de estas personas que enfrentan el dolor, la enfermedad. Que tu presencia prometida esté, Señor, así como estuvo con los jóvenes hebreos, así como estuviste con Elizabeth, Señor, en medio de su dolor, en medio de su lucha, en medio de sus noches sin dormir. Que, Señor, esa promesa, ese Dios Todopoderoso, venga y se acerque de cada uno de tus hijos y le dé la paz. Y en tu soberana voluntad, tú puedes obrar un milagro también. Puedes tocar en este momento ese tumor, ese cáncer, esa dolencia, esa situación compleja. Alguien que está pasando una situación de depresión, que no sabe cómo salir. Alguien con una adicción
que está causándole muchos daños. Señor, puedes obrar un milagro esta noche. En tu soberana voluntad lo dejamos, Señor. Y clamamos de manera muy especial a todos los que escribieron el WhatsApp de la radio. Oramos por Elsa, por Carla, por Margot, por Brian, por Milagros, por Nora, por Valentina, por sus familias y por muchos otros, Señor, que están clamando desde el fondo de su corazón por un milagro. Y oramos también por aquellos que tienen un vacío en la casa, que sienten la ausencia de ese ser amado. Consuélalo, Señor, con la esperanza de tu venida, y haz de recordar que llega muy pronto el reencuentro con esos seres amados que partieron al descanso. Que tu presencia nos acompañe cada día en nuestras vidas, y que los que escuchan el programa a lo largo de la semana sean fortalecidos por el testimonio de Elizabeth también. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerde, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.